Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual hablaremos del seguimiento posparto, tanto de diabetes gestacional como de la preeclampsia. Entonces, vamos a iniciar con el seguimiento de la diabetes gestacional. Hay que tener en cuenta que la diabetes gestacional la definen como una alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad y evolución variable que va a comenzar o se va a reconocer por primera vez durante el embarazo en curso, independientemente del tratamiento que requiera o de si se trata de una diabetes previa que no fue diagnosticada o de si persiste al concluir la gestación. Hablando un poco de epidemiología, vamos a encontrar unas estadísticas de escala mundial donde pues calcularon que una de cada 7 mujeres embarazadas puede padecer de hiperglucemia. Sin embargo, el 85% de las pacientes que presentaron la hiperglucemia van a corresponder a casos positivos de diabetes gestacional. Dentro de causas y factores de riesgo para el desarrollo de esta, tenemos que ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina durante el embarazo. Esto es porque el embarazo va a generar cambios hormonales y aumento de peso, provocando una resistencia a la insulina. Esta resistencia va a aumentar la necesidad de la insulina. Además, todas las mujeres que presentan cierta resistencia en los últimos meses, pero algunas que las tienen desde antes, van a elevar el riesgo. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener edad más frecuente pues en pacientes mayores de 30 años, sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares, la ganancia de peso excesiva y bebés previos con más de 4,3 kilogramos. Ahora bien, en cuanto a los criterios diagnósticos de diabetes gestacional, vamos a tener o se puede realizar mediante dos pruebas. En la semana 24, entre semana 24 y 28. Entonces, para este diagnóstico vamos a tener la curva de tolerancia oral a la glucosa, donde vamos a dar una carga de 75 gramos en ayuno y vamos a evaluar posteriormente 1 y 2 horas después cómo vamos a encontrar estos valores. Los valores normales o lo que se esperaría serían valores en ayuno por debajo de 92, en la primera hora debajo de 180 y en la segunda hora por debajo de 153. Si estos valores se encuentran por encima pues de esos rangos establecidos, haríamos diagnóstico de diabetes gestacional con la curva de tolerancia a la glucosa, con que al menos un valor de la escala o de la curva esté alterado, ya sea el de ayuno, el de la primera o el de la segunda hora, pues vamos a eh, diagnosticar o vamos a tener diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora bien, la segunda prueba que podemos realizar se conoce como test de O'Sullivan, donde vamos a dar una carga inicial de 50 gramos que no va a requerir pues ninguna preparación, eh, sino pues que se da en cualquier hora del día del paciente. Y se va a evaluar a la primera hora después de dar la carga si este valor se encuentra por encima o igual a 140. Si es así, se tiene que realizar una segunda carga, en este caso de 100 gramos, pero lo diferente esta vez es que el paciente requiere una preparación que va a ser ayuno. Ahora, después de dar la carga de 100 gramos, los valores que se esperarían en ayuno es que sean menores de 95, en la primera hora menores de 180, en la segunda hora menores de 155 y en la tercera hora menores a 140. Si se encuentran por encima de estos valores mencionados, con solo dos de ellos que se encuentran alterados, podríamos generar criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora, pues teniendo en cuenta todo este contexto de la diabetes gestacional, pues es muy importante resaltar y conocer cómo va a ser esa evaluación después del parto,
que es en este caso pues lo que queremos explicar un poco más a fondo. Entonces, inmediatamente después del posparto, hay que determinar glucemias durante la estancia hospitalaria. En este caso, pues va a depender si fue un parto eh, cesárea o un parto normal o si tenemos un trastorno hipertensivo asociado. En este caso, pues eh, dependiendo de esto, se va a dar una estancia hospitalaria. Entonces, durante esta estancia hospitalaria, durante las 24 a 72 horas postparto, se deben realizar glicemia basal y hacer pues un acompañamiento durante la estancia. Ahora bien, después al egreso, a partir de la semana 6 y 12 del posparto, y o una vez se finaliza la lactancia, hay que practicar una reclasificación con una sobrecarga oral. En este caso, pues de 75 gramos. Y lo que se va a hacer con la paciente es evaluar los valores que nos arrojan estos resultados. Entonces, lo esperado son los valores normales, como lo podemos ver ahí. Entonces, que en ayuno esté menor de 100, a la segunda hora esté menor de 140 y además de esto, se puede realizar una hemoglobina glicosilada y el valor esperado es que esté por debajo de 5,7%. Ahora bien, hablaríamos de prediabetes si la paciente en ayuno tenemos glicemias entre 100 y 125 y a la segunda hora entre 140 y 199 o una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4 y estableceríamos diagnóstico de diabetes cuando en ayuno la toma nos da mayor de 126 miligramos de decilitro, cuando la segunda hora nos da mayor a 200 miligramos de decilitro y cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 6,5. Esta sería como toda la evaluación que se hace inmediatamente posparto o que hay que tener en cuenta para llevar un control adecuado de la paciente. Ya a largo plazo, pues se debe establecer un control anual mínimo que incluya una glicemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa cada 3 años. En este caso, si los valores previos eh, de glucometría se encuentran en rangos normales. Además de esto, hay que tener o hay que enviar a la paciente a evaluación cardiovascular donde pues vamos a solicitar el perfil lipídico completo, una curva de tensiones arteriales, además del índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, para evaluar todo el riesgo cardiovascular o el posible desarrollo de un síndrome metabólico y pues generar un acompañamiento y un control adecuado. Ahora, en cuanto a controles especializados, es importante pues una evaluación por endocrinología, si se presenta pues una alteración en las pruebas de seguimiento, además de ginecología, donde pues aconsejen o se maneja una consejería anticonceptiva y un asesoramiento preconcepcional en este caso también. En cuanto a prevención y estilo de vida, pues es importante el ejercicio regular, una dieta baja en carbohidratos, además de un programa de pérdida de peso estructurada. Y por último, pero no menos importante, la lactancia materna que va a actuar como factor protector debido a que mejora la sensibilidad de las células del organismo a la acción de la insulina. Además, mejora la función de las células del páncreas encargadas de producir insulina y acompañado a esto va a generar una supresión en el acúmulo de grasa de nuestros adipocitos. Entonces, ese es como todo el manejo que se debe o como todo el abordaje que hay que tener en cuenta en pacientes con diabetes gestacional al momento pues del posparto. Muchas gracias. Bueno,
En cuanto al seguimiento posparto de la preeclampsia, definamos la preeclampsia como un síndrome específico del embarazo que repercute en casi todos los órganos y sistemas. Si bien la preeclampsia es más que una hipertensión gestacional simple con proteinuria, la aparición de esta misma sigue siendo un criterio primario para su diagnóstico. Es un indicador objetivo y refleja la filtración endotelial en todo el sistema, caracterizando el síndrome de preeclampsia. Recordar su clasificación, que esta es temprana cuando aparece antes de la semana 34, tardía si aparece después o igual de la semana 34. En cuanto al seguimiento del pulperio, recordar pues que el primer control se hace a los 3 días, se mantienen controles 1 o 2 semanas durante las primeras 6 semanas, tener presente los controles en cuanto a la presión arterial, función renal, teniendo en cuenta la creatinina, el BUN, la función hepática, y tener como signo de alerta si tengo una presión arterial igual o mayor a 140/90 en más de 2 tomas, y si presento una presión arterial igual o mayor a 160/110, debo acudir al servicio de emergencias. Continuando con el seguimiento posterior al pulperio, entonces cita de control por medicina general, ginecología y pediatría a los 3 días. Como primer control, retiro de puntos a los 10 días según indicación y evolución médica. Cita de lactancia materna y control de crecimiento y desarrollo del recién nacido. A los 3 meses por parto, revisión clínica completa, teniendo en cuenta presión arterial, función renal, perfil lipídico, glicemia. Al año un control cardiovascular integral, después controles anuales, incluso si mi paciente es asintomática. ¿Qué factores de riesgo quiero vigilar? Hipertensión renal crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. En cuanto a la medicación, si mi paciente pues ya el médico confirma una normalización sostenida de la presión arterial, suspendo los antihipertensivos. En caso que no, sigo el tratamiento crónico de los antihipertensivos con mi paciente. Para el dolor, vamos a suministrar ibuprofeno, 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días, al igual que la acetaminofén tabletas, 500 miligramos, una tableta vía oral cada 6 horas durante 5 días. Vamos a suministrar sulfato ferroso de 300 miligramos, una tableta una vez al día por un mes. Recordar evitar el consumo de este con derivados de la leche. Lo más recomendado es con jugos cítricos, puede ser un jugo de naranja, de limón, entre otros. También carbonato de calcio, tableta de 600 miligramos. Tomar una tableta oral durante el día por un mes, evitando el consumo de ese mismo medicamento al tiempo con el sulfato ferroso. En cuanto a la prevención y el estilo de vida, mantener un peso saludable, rica dietas en frutas, verduras, granos integrales, hipozoica y bajo en grasas saturadas. Un ejercicio regular de 150 minutos semanas, o que mi paciente durante las primeras semanas se levante cada hora y realice caminatas de 10 a 15 minuticos. No fumar ni consumir alcohol en exceso y mantener un buen control del estrés y un buen descanso. Con los cuidados pospartos hospitalarios, tenemos que en el posparto inmediato es fundamental un manejo estricto en el hospital. La recomendación es una hospitalización por al menos 72 horas, porque es en este periodo donde existe alto riesgo de complicaciones. Durante la estancia se debe realizar monitoreo de signos vitales cada 4 horas y se debe realizar el perfil toxémico. Este perfil toxémico incluye TGP y TGO, LDH, creatinina en suero y el hemograma. Se debe mantener también la terapia antihipertensiva, ajustando según cifras tensionales. Y por último, no debemos olvidarnos del analgésico para favorecer una mayor recuperación y mantener el confort materno. En este caso, se prefieren los AINES a los opioides, debido a que el uso de opioides junto al sulfato de magnesio
genera un mayor riesgo de presión cardiopulmonar. Continuando con el seguimiento ambulatorio, tenemos que una vez la paciente egresa, el seguimiento no termina. A nivel ambulatorio se recomienda continuar con la terapia antihipertensiva si es necesario, junto con la toma continua frecuente de tensiones arteriales hasta que el personal de salud indique que no sea necesario solicitar laboratorios de control, ya sea de función renal, función hepática o plaquetas, además de no olvidar el acompañamiento en salud mental, ya que estos pacientes tienen más riesgo de ansiedad y depresión postparto. Como consecuencias a largo plazo, tenemos que la preeclampsia es una ventana hacia la salud futura de la mujer, debido a que los riesgos a largo plazo en esta aumentan. Las pacientes que tuvieron preeclampsia tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar hipertensión, 2 veces más riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica, 1.8 veces más riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares, 1.8 veces mayor riesgo de desarrollar tromboembolismo venosos y hasta 4 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Además, dependiendo del trastorno hipertensivo asociado al embarazo que haya presentado la paciente, tiene mayor posibilidad de desarrollar hipertensión arterial crónica posterior al embarazo. Tenemos que en caso de eclampsia tienen un 40 al 60% de desarrollar hipertensión arterial dentro de los 5 años. En caso de preeclampsia severa tienen del 30 al 50% de desarrollar hipertensión a los 5 años. En caso de preeclampsia no severa tienen del 10 al 20% de desarrollar hipertensión en 5 años. Y en caso de hipertensión gestacional tienen aproximadamente del 6 al 10% de probabilidad de desarrollar hipertensión en los próximos 2 años. En conclusión, la preeclampsia no acaba con el parto. El seguimiento posparto debe ser hospitalario y ambulatorio, incluyendo aspectos físicos y emocionales, además de que es vital concienciar a las pacientes y al personal de salud sobre las consecuencias a largo plazo para implementar medidas de prevención cardiovascular. Muchas gracias por su atención.